Bueno, equipo, bienvenidos Buenas. a una semana más de podcast. Muy emocionados de estar acá. El tema de la semana pasada fue un tema demasiado chévere que nos gustó mucho y creo que a ustedes también por lo que hemos visto. Y creo que este tema de hoy va a ser le va a dar continuidad al tema que estábamos hablando la semana pasada y es cómo emprender, pero más allá de cómo emprender es darles a ustedes algunos pasos y herramientas muy útiles que creo que nosotros como experiencia personal les podemos compartir sobre esto, es saber más bien de cómo hacer para saber qué viniste a hacer aquí, a este mundo, a esta vida, lo que sea, como lo pienses, y dejar de hacer esas cosas que tienes que hacer, porque como vinimos hablando en episodios pasados, muchas veces hacemos eso que creemos que es lo correcto, pero tal vez no lo que nosotros sentimos que nosotros es lo que tenemos que hacer, lo que vinimos a hacer, y muchas veces complacemos a alguien más. Entonces lo queremos trasladar un poco a todo este tema de cómo emprender, y como por eso el primer paso para mí, o la primera cosa que les diría, es muy importante saber el por qué. Entonces esa sería la primera pregunta que creo que todo el mundo se debería hacer: ¿por qué quieres emprender? Y creo que les podemos hablar desde una experiencia personal de Hit the Gym, que si quieren alguno de ustedes puede lanzarse a decir el por qué. Sí, claro. Bueno, antes de empezar a decirles, me acabo de dar cuenta viendo la cámara que me he puesto la misma sudadera como 6 veces seguidas en el podcast. Así. No es que no tenga más, es que me di cuenta que el día de podcast es día de sudadera gris camuflada. Pero bueno, aquí me está así súper rápido. El por qué, yo creo que desde el principio Hit the Gym como que tuvo una identidad muy fuerte de por qué hacíamos las cosas. Por pura curiosidad me puse a ver como publicaciones viejas y quería saber, bueno, ¿cuándo fue la primera publicación de Hit the Gym? Fue en octubre de 2019 y fue una foto de cada uno de nosotros explicando por qué habíamos lanzado la página, ¿cierto? O sea, por qué, uno, amamos el deporte, pero más que todo por qué queríamos compartir este proyecto con ustedes. Segundo, el logo, había un logo. Ahora, eso no es una clase de branding ni de mercado ni nada por ese estilo, pero es solo para compartir nuestra experiencia de Hit the Gym para ustedes, para que entiendan ustedes que hablaron de que les gustaría emprender o emprender un proyecto de ustedes, sea el que sea, ¿no? Estaba el logo y me acuerdo que vi el logo y obviamente pensamos en el naranja, que es el color del movimiento, que combinara con el negro, que le da un aspecto como más rudo. Hit the Gym antes era mucho más rudo, después fue cogiendo un aspecto un poquito más juguetón, más familiar, pero así como que se gestó Hit the Gym en su principio y fue muy bonito porque muy rápido, de verdad muy rápido, a los pocos meses ya teníamos una identidad que queríamos era democratizar el deporte y volver esas herramientas fitness que muchas veces son inalcanzables como alcanzables para la mayoría de la población, ¿no? Entonces eso es muy bonito y ahí Nati tocó el tema del por qué lo hacíamos. Equipo, nosotros no improvisamos en esto, somos deportistas de toda la vida. Paz y Nati son deportistas de alto rendimiento, yo amo el deporte toda mi vida, y el por qué era muy fuerte, y por eso fue que la transición de entender lo que nosotros queríamos hacer a volverlo un proyecto tangible como Hit the Gym fue muy orgánica y fue muy poderosa. Yo creo que muy rápido lo que está diciendo Juanse es que yo creo que sí, el por qué nace desde un lugar egoísta, como de uno que, como yo, de pronto no es lo que necesariamente funcione, y no estoy diciendo que eso está mal y que desde el principio tienen que tener un porqué para servir a los demás, pero creo que cuando uno tiene ese porqué muy claro de cómo quiero impactar a alguien más, a millones, a 10 personas, a 100 personas, es algo mucho más poderoso que siempre le va a dar como más impulso a uno que de pronto un pensamiento egoísta. Y yo creo que la vida a uno igual le va mostrando como eso. Y lo que decía Juanse, el porqué de Hit the Gym siempre fue muy claro, así desde el principio haya empezado por subir videos a YouTube, siempre fue con esa idea de compartir nuestra experiencia y nuestro conocimiento del deporte a las demás personas que de pronto no tenían ese acceso tan fácil. Entonces, si ahí se dan cuenta, siempre hubo un porqué muy claro de servir a otras personas. Sí, exacto. Esa pregunta del por qué es muy valiosa, porque yo creo que el emprendimiento es un medio. Al final ustedes tienen un sueño, un propósito en la vida, y emprender solamente es un medio. Ustedes pueden escoger el camino de emprender, como no necesariamente tienen que escoger el camino de emprender. Y ahí es donde conectamos un poquito con la sesión pasada, en donde hablamos de que emprender no es para todo el mundo. Emprender no, ahorita está muy de moda, y ahorita está muy de moda tener una empresa y montar una empresa y ser la cara, el número uno, pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, emprender es un medio, y no es un medio tampoco tan fácil, ¿no? Y aquí vamos a hablar más en detalle de eso, pero muchos de nosotros renunciamos a trabajos convencionales y a eventualmente salarios también, en donde uno puede tener estabilidad financiera mucho más joven y mucho más rápido, por arriesgarse por el sueño de uno. Que es una decisión valiente, sí,
que sea la mejor decisión, no lo sabemos, estamos en esto porque pensamos que sí y ojalá que sí y Dios quiera que sí, pero al final es un medio, entonces también tienen que entender muy bien a qué mundo se están metiendo si ustedes quieren emprender, y creo que eso es muy importante. Yo creo que emprender no es para todo el mundo porque hay que investigar muy bien qué se necesita para emprender, qué se necesita para montar mi propia empresa, porque hoy en día en las universidades, y Juanse y yo creo que Juanse está de acuerdo conmigo, que estudió administración, uno puede ver la clase de emprendimiento, pero emprender es totalmente diferente a la clase de emprendimiento. O sea, hoy en día las universidades no te enseñan cómo emprender. Y yo creo que es muy difícil porque uno arriesga y renuncia a muchas cosas, y para allá también vamos a hablar. A nosotros nos ha tocado renunciar a muchas cosas y de eso hablamos un poquito en el podcast anterior, pero por eso decía que tiene que ser un porqué que venga desde lo más profundo de su corazón. Y porque quisimos hacer este episodio sobre eso, porque hicimos unas preguntas en Instagram sobre cuáles eran sus mayores aspiraciones y sus mayores sueños, y la mayoría de las personas que respondieron dijeron que era crear su propia empresa. Entonces nos parece súper valioso poderles compartir esto. Voy a decir algo rápido de la importancia del porqué, y es que tocaron un tema importante, y es, ¿saben por qué es importante el porqué? Porque el porqué es lo que les va a permitir seguir adelante cuando la cosa está difícil. Total. Como con nosotros cuando empezamos con el porqué, como el porqué era tan fuerte y el motivante no era tanto el número de seguidores, ni plata, ni gloria, ni nada, sino era... que eso existía, la verdad. ¿Ah? ¿Qué cosa? O sea, los seguidores, como que nunca lo hicimos por los seguidores, nunca lo hicimos por la plata, como que al principio nunca fue algo que dijéramos como, y vamos a ser famosos o vamos a hacer, no sé. Sí, entonces a lo que digo es, sí, como que como era algo tan poderoso y tan fuerte, incluso cuando nosotros empezamos, que la página no creció durante 8 meses, o cuando una gran parte de Hit the Gym pues no solo era gastos de nuestro mismo bolsillo para sacar adelante el proyecto, como que verdad el porqué era tan poderoso que fue lo que nos permitió como sacar adelante ese sueño incluso cuando estaba difícil. Entonces a lo que me refiero es como tengan claridad con ese porqué, porque se va a ser el motivante y va a ser la remuneración real que ustedes van a recibir, especialmente en instancias iniciales de su emprendimiento o lo que ustedes quieran hacer. Ahora, antes de pasar al segundo paso o al segundo tema que nos gustaría hablar, algo muy importante que estábamos hablando Paz y yo el otro día sobre ese porqué, y sobre todo sobre nosotros por qué escogemos emprender. Creo que mucha gente, o cuando hemos hablado con amigos que quieren emprender, siempre es como porque quiero hacer plata. Y es algo muy común pensarlo así. O sea, otra respuesta, perdón que te interrumpí, es porque quiero hacer plata o porque quiero tener lo mío. Creo que yo personalmente la que más he escuchado es como porque yo quiero tener algo mío, pero es como bueno, pero... Y yo voy a decir rápido, yo he escuchado textual esa. O sea, yo tengo un amigo que literalmente dijo, sacó una marca de camisetas, y el tipo dijo, no, y así lo dijo, y yo no podía creer que dijera algo así, porque dijo enfrente de toda la casa, no, yo quería hacer esta cosa de camisetas pues porque quería tener plata, quería hacer plata. Entonces como que, o sea, siento que tampoco es completamente inválido. O sea, obviamente un negocio se rentabiliza, es importante, es lo que maneja que un negocio siga adelante. Si uno no piensa en el ingreso, pues muchas veces los negocios, pues por eso tal vez algunas veces fracasan, por no dar énfasis en eso. Pero me sorprendió, o sea, me chocó. Me chocó porque el tipo no tenía nada que ver con ropa y no le movía la ropa y solamente quería hacer plata, es lo que daba plata en ese momento. No, y es chistoso porque mucha gente lo dice así y no está mal, porque al final yo creo que si uno vende un servicio o vende un producto, vende lo que sea, pues está bien que también la gente siempre lo va a comprar si es algo que siente que vale la pena. Y toda la vida se mueve así, se mueve por trueque. Obviamente ahora la plata es algo muy, pues que con la que vivimos todos los días, pero para eso iba. El por qué no puede ser egoísta. Y sentimos que muchas veces la gente que lo dice así como por tener lo mío o por tener más plata, es un poco ese sentimiento egoísta que al final o la misma vida o el mismo emprendimiento le va a mostrar que de pronto no era por ahí, sino de pronto cómo quiero impactar yo a gente con algo que yo sé hacer. Y puede ser desde cualquier cosa, desde el arte, desde el deporte, desde diseñar algo, desde cocinar algo, no sé, cualquier cosa. Entonces aquí solo les quiero dejar una frase muy poderosa que escuché en un podcast también, que decía: la gente no compra cosas, la gente compra gente. Y eso es muy importante, porque en el momento que pensamos en ese porqué egoísta, pensamos en que la gente nos va a comprar una cosa, y realmente la gente compra más gente. Entonces ahí les dejo eso para que reflexionen. Aunque bueno, yo digo que la gente compra valor, ¿no? Para mí el concepto sí es muy teórico y muy educativo,
Pero para por eso mí, dije, para saquen mí. sus propias reflexiones de esa Sí, frase, sí. pero a mí me hizo pensar demasiado sobre ese porqué. Sí, está bien. Para allá voy entonces con el segundo punto, y es que creo que hay dos tipos de personas cuando uno quiere emprender. Está la persona que decide renunciar a todo, por encima de todo, renunciar a todo y dedicarse a eso que quiere emprender, obviamente con un orden, como renunciar con cierto orden, sabiendo una estructura y sabiendo en el fondo ese porqué, muy importante. Y entonces no tener nada o renunciar a todo es ese motor que lo hace avanzar. Y creo que nosotros aquí los tres, creo que somos esa persona, ese tipo de emprendedor, pero ahorita les voy a dar la segunda para que lo piensen. Y algo que le pasa a este tipo de emprendedor es que obviamente tiene menos colchón. Menos colchón, ¿qué significa? Que tiene menos recursos o menos respaldo económico para de pronto poder hacer lo que quiere hacer cuando está empezando. Y está el otro tipo de emprendedor, que es el que no renuncia, que tiene un trabajo como un seguro, que le da, digamos, un salario, que le da un respaldo para que en el tiempo libre pueda emprender. Y siento que eso fue lo que nosotros tratamos de hacer antes. Obviamente Juanse y Paz, que trabajaron al principio, estaban ganando experiencia, estaban de pronto ahorrando para de pronto invertirlo después en el emprendimiento. Pero entonces están estos dos tipos de personas. No sé si ahí me contradigan ustedes en cuál creen que son ustedes. Pues es que yo siento que, o sea, yo siento que la vida se compone de muchos factores que a veces no te permiten dedicarte a tu sueño en el momento indicado. Yo creo que uno también tiene que ser muy estratégico con eso. Yo lo hablé en el podcast anterior. Para mis papás era muy chocante que yo lo hiciera, entonces por eso yo en un principio decidí trabajar medio tiempo en la empresa familiar mientras ellos como que se familiarizaban, mi emprendimiento crecía, eventualmente todos nos dedicábamos a esto y ahí sí valía la pena dedicarse. Siento que no sé si fue una buena decisión, puede que me hubiera podido dedicar 100% desde el principio, pero a lo que veo es que yo creo que al final uno sabe cuándo es el momento indicado para uno dedicarse al 100, o bueno, de pronto uno no sabe, pero yo creo que si uno hace las cosas bien y de manera coherente, la vida misma te va poniendo ahí. Pero es que sí es muy difícil. O sea, es como cualquier cosa, siempre hay un riesgo y es muy difícil saber cuándo tomarlo. Entonces esto en verdad no es algo que a uno se lo vayan a enseñar, o sea, a uno nunca le van a enseñar cuándo es el momento perfecto para tomar el riesgo, si es emprender a los 40 años o a los 15. O sea, en verdad, esto es algo que uno se lanzó y uno tiene que ser totalmente dueño de su decisión. Yo siento que ahí está la clave. Por eso, pero más allá hablando de eso, es como, siento que sí estamos de acuerdo en que hay esos dos tipos de emprendedores, ¿cierto? Los que tienen un respaldo, pero les sobra tiempo, porque entonces después es, ay, trabajo mucho y no tengo tanto tiempo. Pero el tiempo es un recurso también, ¿no? A mí, para dedicarme a mi emprendimiento, y están los otros que renuncian a todo, pero les falta dinero o les falta ese colchón que estamos hablando. Yo creo que también esas son como excusas que ponemos, no son problemas. Y no siento que ni uno ni el otro esté bien. Y como les estaba diciendo, creo que hemos pasado por las dos situaciones en donde Sí. de pronto, como mucha gente piensa que arriesgarse y dejar de trabajar por dedicarte a tus sueños es algo malo. Obviamente nosotros creo que también en un principio nos dejamos influenciar un poco por eso y dijimos, bueno, ¿qué trabajo podemos tener al lado para que nos dé algo para ahorrar y así después poder emprender? Y siento que después ya pasamos a esa etapa de decir... Pero ahí no es cierto porque, por ejemplo, yo no tuve un trabajo al lado para ahorrar. ¿Sí me entienden? Como que yo tuve un trabajo al lado para que de pronto la decisión no fuera tan chocante para mis papás. Y también yo quería decir que para montar un emprendimiento no siempre se necesita plata. Es más, ahorita que nosotros lo estamos viviendo, entre uno menos recursos tiene, uno más recursivo se vuelve, y eso es los emprendedores buenos son los que son recursivos. No, realmente. yo no digo plata para emprender, digo plata para sobrevivir, porque eso es lo que también nos han enseñado mucho, como tú que te vas a dedicar a algo que no sabes si le va a ir bien y cómo vas a vivir, y empiezan todas las preguntas así sobre ese tipo. Pero entonces Sí, creo que bien. solamente es pensar como cuál quieres ser, con cuál te quieres arriesgar, y no es una decisión de blanco o negro de decir voy a hacer y ya nada puede cambiar, pero simplemente es eso, como saber que de pronto están esas dos situaciones que creo que es por las que hemos pasado un poco nosotros. No, vale. En el caso de el que tiene menos tiempo, y creo que eso es algo que pasa mucho y que he escuchado, por ejemplo, a muchas amigas, que es como, ay, yo quiero hacer
yo quiero emprender, quiero tener lo mío, pero no tengo tiempo porque trabajo todo el día. También el otro día con Paz nos pusimos a hacer el ejercicio de cuántas horas realmente uno tiene en el día, en la semana, y cuántas horas le quedan un día. Es que Nata, ¿cuándo hicieron eso? Pero era 12 de la noche antes de dormir y pensando entonces, en la vida. Claro, es que reflexionando todo el tiempo para temas del podcast. ¿Cuántas horas tengo? Entonces, aquí les va esta reflexión que tuvimos. En la semana hay 168 horas. Si dejamos 56 horas para dormir, les estamos dejando 8 horas diarias para dormir, que pueden buscar, y creo que ese es el número exacto de horas que uno debería dormir para estar saludable. Bueno, menos, máximo, ¿no? Yo creo Máximo, que más no está muy bien, y lo pueden buscar porque creo que han salido varios estudios sobre eso. Y menos tampoco es tan bueno para el cuerpo, que hay mucha gente que le toca dormir menos, y eso lo sabemos. Pero bueno, digamos que 8 horas diarias. Nos quedan, tenemos 40 horas para trabajar en un trabajo X que tengamos, en el trabajo que tenemos, que son 8 horas diarias, 5 días a la semana, y nos restan 6 horas al día. En esas 6 horas, ¿qué podemos hacer? Podemos dedicarle 1 hora a nuestra conexión, a algo para nosotros, que es hacer ejercicio, que es meditar, que es hacer yoga, lo que ustedes decidan. Nos quedan otras 2 horas, 3 horas diarias para comer, para descansar un poquito en la comida, no sé. Y nos quedan 2 horas o 3 horas libres para dedicarlos a cualquier cosa. Entonces ahí fue cuando empezamos a pensar, miércoles, uno en verdad tiene tiempo. Pero ¿qué pasa? Y creo que lo puedo decir desde mi experiencia. Muchas veces yo usaba esa hora en ver televisión, en ver redes, de YouTube, TikTok y vlogs. ver muchas redes, y al final decía, no, es que no tengo tiempo de nada. Pero si realmente uno se pone a pensar en el tiempo que tiene libre, y otra vez volviendo a ese porqué, y uno estar muy firme con eso y decir, si yo decidí hacer esto en las horas libres, lo puedo hacer, creo que sí se puede. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, que tenemos horas al día para hacer. Yo voy a decir una historia súper rápida, y es que mucha gente se escuda en el yo no tengo tiempo, hasta que de verdad tiene tiempo y se da cuenta que el tema no era el tiempo, era la falta de compromiso y la falta de acción. Voy a contar una historia súper rápida personal de mi hermano, y es que pues yo tengo un hermano que pues tiene bastante tiempo libre, y él siempre, yo le decía, él juega muchos juegos, es muy bueno, puede ser de los mejores de Colombia, y yo le decía, pero que ven, ¿por qué no aprovechas para subir eso a redes, ¿cierto? Porque es tan bueno. Y él siempre me decía, es que no tengo tiempo. Y un día duró unas 6 semanas con bastante tiempo, y yo me quedé callado, y yo dije, no voy a recordarle que tiene el tiempo, sino voy a dejar que haga eso. Y al final de las 6 semanas pues no lo hizo, y pues me la acerqué y le dije como, Ricky, o sea, quiero que te des cuenta, estos días pues tuviste tiempo, sí, ¿y por qué no lo hiciste? Y ahí fue como un choque para él, y fue como, no, de verdad nunca fue el tiempo, sino fue tal vez la falta de acción, o tal vez no era lo que me movía, o tal vez yo no lo quería hacer desde un principio. Y es que de verdad uno se escuda mucho con eso, con el tema de no tengo tiempo. Hay gente que genuinamente no tiene tiempo, ahí sí no puedo hablar por todos y no puedo generalizar, pero la gran mayoría de casos, cuando alguien se me acerca y me dice no tengo tiempo, muchas veces sí hay tiempo. Y más importante aún, muchas veces sí hay tiempo, tal vez a escalas diferentes, tal vez no puedas hacer la hora diaria de lectura, pero puedes hacer la media hora, puedes hacer los 15 minutos. Tal vez no tengas la capacidad de hacerlo diario, pero puedes hacerlo cada 2 días, cada 3 días o semanal. No se imaginan lo poderoso que es el 1% compuesto en el tiempo para de verdad tener un avance a nivel personal. E incluso, ¿cuántas cosas ustedes no han hecho a nivel semanal? Un día Paso recordó como de verdad sus clases, si han tenido clases de guitarra, o si han tenido temas deportivos de yo entreno una vez a la semana en tal lugar. De verdad la semana, incluso el tema mensual, le da un avance, así sea a una escala muy pequeña, pero le da un avance. Entonces revisen ese tema y de verdad cuestiónense. ¿Cuántas veces te he dicho no tengo tiempo? Y pregúntese de verdad, ¿era cierto o era más bien una falta de acción y de compromiso? Yo creo que aquí yo también quiero decir algo que puede ser un poco polémico, y no sé qué vayan a pensar Paz y Juanse, pero también estuve escuchando un montón de cosas sobre el trabajo, ¿no? Sobre que uno tiene que trabajar, digamos que aquí en Colombia, sus 8 horas diarias, pero yo a veces digo, como porque hay gente que trabaja de más y que empiezan a decir que no tengo tiempo. Y yo he sido víctima de eso, de pronto no en el trabajo como tal, pero sí en la universidad, que me la pasaba todo el día trabajando, haciendo mis tareas, haciendo mis entregas, y de pronto dejé de tener tiempo para mí, dejé de dedicarle tiempo a mi deporte, a hacer lo que me gustaba,
Y muchas veces me puse a reflexionar sobre por qué yo antes cuando estaba en el colegio, y no porque sea más fácil que la universidad o más duro, pero yo digo, ¿por qué antes sí podía dedicarle tiempo también a mis actividades extracurriculares? Y yo creo Si que tú hagas hit de gym, ¿no? Porque hit de gym era en paralelo con la universidad. y yo creo que es porque uno cuando más cosas tiene que hacer en el día, más productivo se vuelve. Y no es como ponerse muchas cosas en el día para ser más productivo, sino que yo creo que cuando uno iba al colegio y el colegio se acaba a las 3:30. Obviamente tienes tareas que hacer, pero después ese tiempo libre, pues como lo llenaban la mayoría de nosotros haciendo ejercicio. Algunos, no digo que todos, pero cuando empecé a ir a la universidad, yo decidí que no iba a tener tiempo para hacer esas cosas y me puse solo a estudiar. Y me di cuenta que entre menos cosas tenía que hacer en el día, más me daba pereza y más prolongaba lo que tenía que hacer. Y yo decía, bueno, tengo todo el día para hacerlo y lo voy a hacer. Y muchas veces siento que eso a veces puede pasar con el trabajo. Y no lo digo No sé, pero no sé si sean las cantidades de horas al día. Yo siento que también ahí hay un tema como de independencia, como uno qué tan independiente es, porque yo siempre he dicho, esto es un tip para mucha gente que de pronto si quieren pasar entrevistas laborales, y es un buen tip que siento que funciona muy bien, y es que no hay presión más difícil que la que uno mismo se pone. Y es que cuando uno está trabajando solo, cuando uno está trabajando en un emprendimiento, tú no tienes un jefe, tú no tienes un horario como en el colegio, que es que el profesor te espera, o tienes que pasar tú no tienes a nadie, te tienes a ti y nadie más, y nadie lo va a hacer por ti. Entonces, obviamente eso no solamente requiere que tú hagas lo que tienes que hacer, sino que además tú tengas en tu cabeza qué vas a hacer después, cómo estás organizando tu día a día. Y no todo tiene que ser tan estructurado, pero pues digamos que sí tiene que haber como obviamente una visión a mediano o largo plazo. Pues si no hay una visión, si no hay un propósito en lo que uno está haciendo, y si uno con base a ese propósito pues uno no planea de alguna u otra forma qué es lo que uno va a hacer semana a semana o mes a mes eventualmente, pues obviamente es muy difícil cumplir con ese propósito. Es como todo en la vida, si yo quiero ser futbolista, pues ¿qué necesito yo para ser futbolista? Entonces cuando yo tengo un entrenador que a mí me ayuda absolutamente todo, me dice, mira, tú tienes que hacer esto y esto y esto, pues para mí es muy fácil cumplir. Pero cuando yo no tengo un entrenador y cuando a mí me toca mirar cómo voy a ser futbolista, ahí es que se vuelve difícil la cosa, porque a mí me toca investigar, a mí me toca organizarme tiempo, a mí me toca sacar la motivación. Entonces ahí se vuelve un tema más difícil, pero creo que la gente que logra eso es gente muy exitosa y es gente que además puede lograr absolutamente cualquier cosa que se proponga en la vida. Entonces por eso digo que, bueno, tampoco es que sea para todo el mundo, pero a lo que voy es que yo siento que más que ponerse 1000 cosas en el día, es entender que cuando uno le toca solo, uno le va a tocar hacer muchas más cosas que solamente cumplir con un horario y con una tarea. Es planear a largo plazo, es planear a corto plazo, es encontrar las motivaciones, es recordarse día a día qué es lo que me motiva a esto, cuál es mi propósito. Cuando las cosas están mal, pucha, voy a sacar la motivación. Todo eso hace parte de ese camino. O sea, justamente para allá iba al tercer punto, pero Sí. pero más que eso es porque lo escuché de una persona que dijo, cuando uno gasta más de 8 horas en trabajar, realmente no deberías estar ahí, porque te estás ayudando a alguien más a cumplir su sueño y no a cumplirte tú. Y cuando duras más de 8 horas de trabajar al día y no tienes tiempo para lo tuyo porque estás ayudando a alguien más, realmente sí vale la pena ese trabajo en donde estás. Y para muchas personas será así y para muchas personas será no. Y por eso ahí vuelvo a decir lo que dijo Paz. De pronto no para todo el mundo emprender es la mejor solución, y no todo el mundo va a ser emprendedor, y está bien, porque yo creo que hay mucha gente que tiene como ese corazón del trabajador que vive y se desvive por ayudar a cumplir el sueño de alguien más, y está totalmente bien. Entonces por eso digo eso. Pero sí me hizo reflexionar mucho eso. ¿Cómo será que alguien que en serio gasta más de 8 horas trabajando y que no tiene tiempo para cumplir su sueño que quiere cumplir, realmente sí está en el trabajo donde debería estar, o realmente sí está tomando esas decisiones que debería estar tomando en ese momento? Entonces solo como esa reflexión que quería dejar, y creo que querías decir algo. No, iba a decir algo que pasa y tocó un tema bacano, que es la autogestión. Yo creo que de verdad puede ser uno de los componentes más determinantes tanto para el emprendedor como para el resto de personas. Y tocar un ejemplo ahí súper rápido, una anécdota que hay un señor que se llama David Goggins, el man es un ex Navy SEAL, y el tipo tiene algo muy bacano que es el espejo es que en inglés es accountability, no sé cómo traducir eso, Como pero sentir responsabilidad por algo. Exacto, sí, exacto, yo creo, pero sí, él lo dice más
en el sentido de generar consecuencias de uno mismo por las acciones cuando nadie ve. Y otra vaina con mi hermano que también le digo mucho, Ricky, yo creo que lo mejor que puedes hacer para trabajar en tu tema es cuando nadie te ve y cuando nadie está encima tuyo, cómo te autogestionas y cómo creas consecuencias propias. Y también lo hablé en uno de mis videos de la página mía, y es decir, como el tipo lo que hace es que él llega y tiene unos post-its y tiene el espejo de la accountability, ¿cierto? Y el tipo dice, ¿hoy entrené o no? No entrené, pone no entrené, lo zampa en ese espejo, ¿cierto? Y es su imagen, y es una imagen mental muy fuerte, que es su reflejo, ¿cierto? Y su reflejo al lado de estos post-its, y hace cuenta como yo, aquí al frente mío, siendo sincero y transparente y honesto con lo que estoy, no entrené, pero sí trabajé, pero falté acá aquí, y llevo 3 días seguidos comiendo mal, no sé, el tipo tenía todo eso así, y eso le generaba un sentimiento de responsabilidad fuertísimo con él mismo, porque nadie lo iba a ver por él. Nadie iba a preguntarle si había entrenado, nadie iba a preguntarle si había comido, nadie le iba a hacer absolutamente nada. Entonces pilas con ese tema, porque la autogestión puedes llevarlo demasiado lejos. Entonces Paz lo tocó y es un tema importante que hay que trabajar. Ahí Juan se dijo algo muy chévere, y es que vean que eso que hizo David Goggins, sí se llama así, pero sí, es salirse un poco de la caja. O sea, ¿quién había probado esa metodología de los post-its antes? No sé si alguien, pero de pronto nadie, o de pronto sí la tomó en algún lugar. Pero un poco a lo que ves, que muchas veces también vivimos la vida pensando que todo tiene que tener un horario, que todo tiene que ser así, ya sea porque los demás lo están haciendo. Y yo siempre digo esto, no están viendo como el big picture de las cosas, no se están poniendo por encima de esa cajita en la que nosotros vivimos, poniendo por encima esa cajita y diciendo, hey, yo qué he aprendido de toda esta cajita, yo qué puedo hacer, qué me funciona a mí. Y eso es muy importante. Y nosotros a veces tenemos reuniones de estrategia en Hit the Gym, en donde a veces uno dice, podemos perder 2 horas o 3 horas hablando, pero yo creo que para mí son los espacios más valiosos, porque sí, es cuando, claro, no son perder. Claro, porque uno no está todo el tiempo en vamos a hacer esto, vamos a trabajar en esto, sino que es como esperen, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo podemos cambiar los procesos, cómo podemos cambiar las cosas. Y eso sirve tanto para cuando ustedes tienen un emprendimiento, o como decía Juanse, para uno mismo. O sea, uno nunca se sienta a pensar como, ¿a mí qué me sirve? ¿Madrugar o no madrugar? ¿A mí qué me sirve? ¿Ponerme post-its? ¿Tener una agenda? No sé, o sea, hay tantas cosas que uno puede probar, y es saliéndose de la caja. Y ahí yo solo quiero como resumiendo un poco lo que terminamos hablando aquí, ese tercer paso o esa tercera herramienta, que es ya la constancia. Y creo que eso es lo que estábamos hablando mucho ahorita, como esa constancia, que puede ser herramientas diferentes para cada persona, pero ser muy constante. Cuando ya tienes ese porqué, cuando ya tomaste una decisión, es siempre ser constante, porque uno toma esas decisiones y muchas veces a su alrededor va a haber gente que les apague sus sueños, o va a haber un diablito, que lo escuché también y me gustó, que es como esa vocecita interna que a uno le dice como no te arriesgues tanto, de pronto te va a ir mal, de pronto no es lo que todo el mundo está haciendo, entonces devuélvete. Y va a haber esa gente que te apaga los sueños, que puede ser cualquier persona, amigos, familiares, que te hagan dudar sobre la decisión que tomaste, sobre el camino que estás a punto de tomar. Pero siempre, si uno tiene como ese porqué muy claro, y de pronto eso, más allá de todo lo que la gente dice, muy claro, es lo que va a permitir que uno siga para adelante y siga súper constante. Entonces sí les podemos decir que ese camino no va a ser fácil, porque es que no es fácil salirse de ese status quo que a uno siempre le ponen en la sociedad, pero es chévere cuando uno es constante por encima de todo, y que si así te estén hablando por acá y te estén hablando por acá, siempre vas a estar tú súper centrado en lo que escogiste. Entonces eso sí les queremos decir, siempre tengan eso súper en mente, que pueda haber días difíciles, que pueda haber momentos difíciles que te hagan dudar de si tomaste la buena decisión, pero creo que ahí, justo en esa línea de decir sigo o no, me arrepiento y me devuelvo, ahí está el verdadero paso de uno decir, logré lo que quería hacer y logré mi propósito y logré emprender. Y creo que mucha gente renuncia justo antes de llegar a ese pasito, que no, le fue mal, y que trató una forma y trató otra y le fue mal, y entonces renuncia. Ahí está la clave de seguir siempre adelante, y yo creo que eso es lo que hace a alguien que sea emprendedor y alguien que realmente tenga ese porqué súper claro. De acuerdo. Chévere el cierre. Yo creo que ahí Nata dio un mega tip, pero aquí adelantándome un poco a los tips, que creo que hablamos mucho de emprendimiento, este tema no lo abordamos mucho, pero porque creo que les dijimos muchas cosas, experiencias que nos ha pasado, pero de pronto tips puntuales de cómo emprender. Voy a tratar de ser muy conciso, y es el primero, bueno, este sí lo abordamos, es tener un propósito, el por qué.
por qué lo están haciendo. Y segundo, ser buena persona, porque siento que cuando tú eres buena persona, tú conectas con más gente, tú te haces un network de personas que eventualmente te van a ayudar cuando tú emprendas, porque Eso nos pasó. eso nos pasa, y es que muchos emprendedores casi que salen a la misma conclusión, que casi que una clave para emprender es tener buenas relaciones, y no es ser el mejor en relaciones públicas y ser el más popular, no, es ser buena persona. Creo que todo se resume en ser muy buena persona, porque va a llegar alguien que te va a querer ayudar después. En querer aprender, tú no te las sabes todas y no todo el mundo se las sabe todas. Y Bueno, creo eso que, es diferente, eso es ser humilde, y esa también es buena. Pero creo que también es como parte del emprendedor, que uno también tiene que recibir ayuda de alguien que sabe más que uno no se las sabe todas, por ejemplo, a mí eso me daba mucho miedo, que yo no había estudiado administración y yo no tenía ni idea de conceptos de nada, y pues he ido aprendiendo, y que de pronto sí ha sido un poco más rápido y más duro que Paz y Juanse, pero ahí estoy, ahí voy, y eso es chévere también, como salirse un poco de esa zona de confort. Entonces eso les diría también. Creo que mi tip ya sería más enfocado como en que cuando uno emprende siempre tiene que estar dispuesto a los cambios, y creo que muchas veces a uno le preocupa mucho eso, como que yo tenía una idea súper clara y un camino súper claro, pero pasó esto y esto, eso va a pasar y es normal, y yo creo que ahí el reto está en siempre adaptarse lo más rápido posible, y siempre adaptarse, como que al final es un juego, y qué chévere poder jugar como al ritmo que pasan las tendencias, al ritmo que pasan problemas, cómo verlo como un proyecto, cómo verlo como algo que es salirse de su zona de confort y arriesgarse a hacer otras cosas, pero siempre adaptarse. Entonces ser súper versátil, creo que ese sería mi tip. Mi tip, hit the gym, va un poquito ligado, es un tip que son dos tips en uno, y es de verdad hay una importancia gigante en la autogestión, en la transparencia con ustedes mismos. Ustedes no se pueden engañar. Si ustedes el día de mañana saben que tienen que pararse a tal hora a hacer algo y se quedan dormidos una horita más o algo así, ustedes se están engañando ustedes mismos si actúan en negación con eso, como ay, no pasa nada, no, ustedes son con ustedes ahí. Entonces lo más importante, como de verdad la autogestión, la transparencia y lo que dijimos, el accountability, como crear consecuencias de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque digo dos, porque ligado a eso va hacia de verdad evalúen su tiempo. Siempre hay posibilidad de tener acción, siempre hay posibilidad de actuar para lograr lo que ustedes quieren, pero parte de eso es reconocer qué están haciendo bien y qué están fallando y qué margen tienen de mejora, especialmente cómo gestionan su tiempo. Ya frente a eso, siendo honestos con ustedes mismos, siendo transparentes y reales con ustedes mismos, van a poder encontrar ese espacio para seguir el sueño que ustedes quieran. Llámenlo empresa, llámenlo un libro, llámenlo un viaje, llámenlo lo que ustedes quieran lograr que requiera tiempo de ustedes en el día a día. Eso se logra con transparencia, honestidad y siendo reales con sus palabras y con ustedes mismos. Y añadir una cosita muy rápida: si no están felices con lo que están haciendo ya, hoy, si no les da tiempo para hacer lo que ustedes vinieron a hacer, para hacer su sueño, cambien. Siempre hay una solución, siempre se puede actuar, pero no se queden en la queja de decir no puedo, no tengo tiempo, porque muchas veces son excusas, así no lo veamos. Y listo, equipo, así le damos fin a nuestro episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Coméntenos qué les gustó, qué temas les gustaría que siguiéramos hablando en estos podcasts. Pónganle 5 estrellas. Y compártanlo con mucha gente para que más gente sepa qué estamos haciendo acá. Y aprovechenlo porque ya casi se acaba la temporada, ¿no? Y bueno, equipo, gracias por estar acá. Recuerden que nos pueden ver, escuchar y seguir en todas nuestras redes sociales. Como Somos HTG. Y mil gracias. Y todos somos Hit the Gym. Un abrazo, equipo. Gracias. Gracias.